en Hechos capítulo 17. Por mucho que usted oiga a algunos se hiriendo y desechando a Israel, no sea usted uno de esos. Deje que otro lo haga, pero usted no lo haga. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente es Cristo, pero viene de los lomos de Abraham. O sea que hay que entender eso. No puede ser, hay gente que, como decíamos los otros días, ¿verdad?, que siguen a un puertorriqueño. Hay una iglesia grandísima ahí en la Charle. ¿Pero a quién siguen? A un puertorriqueño. Y se cansaron de esperar de que Juanita García resucitara. La pusieron en una caja de cristal esperando que ella se levantara. Ella se murió. No sabía que se había muerto, ¿no? Y entonces ahora, ¿quién será el líder? Una mujer ahora. No sabía, no. Yo sabía que se había muerto. Gloria al Señor. Nosotros tenemos una esperanza viva. Gloria al Señor. Hay respuestas de 3 ciudades en la predicación del Evangelio. 3 respuestas diferentes de 3 ciudades a la predicación del Evangelio. Estas ciudades las vamos a encontrar en Hechos capítulo 17. Vamos a hablar ahí, no vamos a profundizar mucho. Vamos a irnos leyendo la Escritura y vamos mirando lo que va sucediendo. Vamos a leer primero del 1 al 7, al 9. Vamos a leer. No cierren su Biblia, no cierren su Biblia. Y vamos a estar leyendo. Pueden quedarse sentados, vamos a leer sentados. Para que vayamos leyendo juntos con su Biblia. Recuerden que yo siempre digo, hagan como lo de Berea. Hoy vamos a ver a Berea. Vamos a ver aquí a Berea. ¿A dónde es que nos pasamos para esto? Entonces yo podía decir, no hagamos como lo de Tesalónica. No hagamos como lo de Tesalónica. Vamos a hacer como lo de Berea. Amén. Ni hagamos como los de Atenas. Hagamos como los de Berea. Son 3 ciudades. Vamos a ver primero a Tesalónica. Dice así: pasando por Antípolis, Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson,
procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jackson ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obteniendo fianza de Jackson y de los demás, lo soltaron. Amén, la primera parte. ¿Qué vemos aquí? Este es el segundo viaje, ¿verdad?, misionero del apóstol Pablo, en el cual él está regresando de un viaje que hizo a Jerusalén, y él está llevando las cosas que se pusieron de acuerdo en Jerusalén acerca de que no se le debía de imponer a los gentiles, a la gente que no eran judíos, que guardaran las cosas que estaban conforme a la ley, como el rito de la circuncisión, que no tenían ya, que el que se convertía a Cristo no tenía que circuncidarse, ni guardar las diversas reglas que tenía la ley. Claro, hay una ley moral que es así, nosotros siempre tenemos que sujetarnos a ella, lo que llamamos los 10 mandamientos. Pero los ritos y las ordenanzas, como el lavado de los vasos y de el guardar algunas fiestas, ¿verdad?, dentro de la cultura del pueblo judío, y guardar días y las lunas nuevas, etcétera, esas cosas, el pueblo que no pertenecía al pueblo judío no tenía que guardarlo, porque Dios le daba la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora él llega aquí a Tesalónica. ¿Y cuál es el mensaje que Pablo trae qué es lo que él va enseñando? ¿Qué es lo que él va predicando? Él no va predicando diciéndole a la gente: el Señor te va a dar una buena granja. El Señor te va a dar ¿verdad?, un lugar donde ponga una buena granja de cerdo. El Señor no te va a dar tierras. El Señor te va a dar tal o cual cosa. No está hablando de cosas terrenales. ¿Cuál es el mensaje de Pablo donde él va predicando? ¿Qué es lo que va enseñando a la gente? Le va hablando acerca de que Dios habrá de establecer un reino en lo futuro. El reino de Dios. Y que Jesucristo es el Rey. Y que aquellos que tienen a Jesús y que le aceptan como su Rey y su Señor, arrepintiéndose de sus pecados, Dios perdona sus pecados y le ofrece la vida eterna. Eso es lo que lleva el Evangelio. Hay un día en el que Dios habrá de juzgar a todas las gentes. Después de esta vida terrenal, habrán de estar ante Dios para ser juzgados por sus obras. Y cualquiera que es juzgado, ¿verdad?, entonces, si no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, es separado para siempre de la presencia de Dios. Ahora, Pablo viene hablándole acerca a la gente de que hay un solo Dios en los cielos, que es el creador de todas las cosas, y que ha dado arrepentimiento y fe en ese varón llamado Jesús de Nazaret, y que en él ofrece a los hombres el perdón de los pecados y la vida eterna. Dice que Pablo, cuando llega allí a Tesalónica, lo primero que hace es que se dirige
a la sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión. Es como la iglesia, como si fuera la iglesia, ¿verdad? Pero en este caso es una congregación de judíos, ¿verdad? Un lugar donde se juntaban los judíos todos los sábados a dar adoración y a estudiar, ¿verdad? La Micná, estudiar las escrituras. Entonces Pablo se dirige primeramente a los judíos y parece que no solamente se juntaban judíos allí, sino también que habían prosélitos, o sea, gentes de las naciones que lo llamaban piadosos y que también se acercaban para oír la palabra de Dios. Dios lo tiene en cuenta. A veces nosotros predicamos y estamos diciendo como que a Dios no le importa si una gente se porta bien o se porta mal. Eso no es verdad. Dios tiene en cuenta a la gente que se porta bien. ¿O no es esta la promesa que se hace? Oiga, la promesa que se hace. Allá cuando vinieron los ángeles que se le aparecieron a los pastores allá en el campo cuando Cristo nació. Dice allí, los ángeles cantaron en los cielos. ¿Verdad? Dice, hoy doy nueva de gran gozo, le dice el ángel a los pastores, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena. Bueno, entonces, ¿le interesa a Dios que la gente se porte bien? A veces predicamos como que el que se porta mal, Dios lo incluye y le da la oportunidad del arrepentimiento, pero Dios no quiere que la gente esté haciendo cosas malas, ni que se porte con violencia con su prójimo. Dios tiene en cuenta y nos los manifiesta en las escrituras. Gentes que no han conocido el evangelio, pero que andan en buena actitud, en buen comportamiento, Dios le envía a un predicador para que le hable la palabra para que tenga vida, como fue el caso de Cornelio, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el caso de Cornelio? Amén. Cornelio era un hombre piadoso, no era judío, era un piadoso. Dice que sus ofrendas y su limosna habían llegado ante Dios. Y Dios entonces le envía un ángel, le da un mensaje para que mande a buscar a Pedro, para que le predique la palabra. Es una gracia del Señor, ¿eh? Él no va a hacer eso con todos los hombres, pero con algunos Dios obra de una manera extraordinaria y obra de una manera sobrenatural, en la cual hay una manifestación del poder de Dios. Cada uno de nosotros ha sido traído por Dios al evangelio, es Dios quien obra, pero hay testimonio de que Dios da. Vamos a poner cuando estaba predicando Pablo en cierto lugar, dice que Dios le dio a una mujer, ¿verdad? A la cual llamaban Tabita, ¿verdad? O Dorca. Dice que le abrió el corazón para que oyera las escrituras, para que prestara atención a lo que se estaba predicando. Entonces, Dios mira en todo lugar a los hombres que están en el temor de Dios. Claro, Él también está mirando a aquellos que se portan de una manera violenta, pero Dios le da la oportunidad del arrepentimiento. Dios le da la oportunidad de la conversión. Pero no es que ellos tienen porque a veces predicamos desde aquí como que Dios tiene una manera más especial. La Biblia dice que Dios está irado todo el tiempo contra el impío. Pero a través del evangelio se abre la oportunidad de la reconciliación para todos los hombres.
Pablo aquí dice que por 3 días, por 3 sábados, estaba discutiendo con ellos. Era costumbre de él ir primero a las sinagogas, donde se juntaban los judíos a estudiar las escrituras. Él iba cada sábado, porque es costumbre del pueblo judío reunirse los sábados. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Cuál es la escritura? ¿El Nuevo Testamento? ¿Era el Nuevo Testamento que Pablo usaba? ¿Qué escritura él usaba? La Micná, la Torá, el Pentateuco, los Salmos, los libros de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, los libros de Reyes, los libros, ¿verdad?, del Antiguo, lo que nosotros decimos el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, estas eran las escrituras que por estas escrituras, se podía confirmar que ese hombre que se crió en Nazaret, llamado Jesús, es el Cristo, es el Mesías, es el profeta, el cual Dios había prometido que enviaría a la tierra para salvación. Fíjense que una vez le preguntaron a Juan, ¿eres tú? Él dijo, yo no soy. Le preguntaron a Juan el Bautista, que era profeta. Jesús dijo, entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y cuando le preguntaron los judíos a Juan, ¿eres tú? Y él dijo, yo no soy. Amén. El que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato, ese es. Amén. Señalando a Cristo. Señalando a Cristo. Entonces, Pablo por las escrituras le mostraba acerca de el Cristo y le decía que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, decía Pablo, a quien yo os anuncio, decía él, es él. Amén. Hermano, ¿qué estamos nosotros escuchando desde los altares que se está predicando? Bueno, algunos viven dando profecías. Si Dios le da una profecía, hable el profeta. Pero no fue a eso que Dios lo mandó. Dios nos manda a que prediquemos a Cristo. Amén. Es a través de Jesús que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Y ese reconocimiento de que ese hombre, el cual vino y padeció colgado en un madero, es a quien Dios ha señalado para que la gente pongamos fe en él, para que nuestros pecados sean perdonados y tengamos la vida eterna. Que seamos reconciliados con Dios, para que nuestros pecados no nos alcancen. Todos aquellos que tienen a Cristo, siempre digo, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Amén. Entonces, Pablo está claramente declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bien, importante aquí decirle lo siguiente. Pablo está dando testimonio de que Jesús resucitó de los muertos. ¿Qué era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Pablo, como judío, celoso de su religión,
se levantó contra la iglesia y por donde quiera que encontraba a alguno predicando acerca de Jesús, lo ponía preso, se lo arrastraba y lo llevaba hasta la cárcel. Lo perseguía para que no predicasen en ese nombre. Un día, yendo el camino hacia Damasco, dice que iba en esa encomienda de coger preso a todos los que allí predicaran el evangelio. Pero en el camino se le apareció el Cristo que había resucitado y se le apareció en el camino. A partir de ahí, Pablo se convirtió en un celoso testigo del evangelio. Y aunque él se convirtió al Señor mucho después que los primeros apóstoles, dice él que él como un abortivo, al final, uno fuera de tiempo, Dios lo llamó. Y nosotros tenemos más escritos de Pablo que de Pedro, que de Juan, que de los otros apóstoles. Él dice, he trabajado más que todo. Gloria al Señor. Aunque él dice, no me voy a gloriar porque ha sido la gracia de Dios conmigo. Pero él fue celoso y ahora se encuentra aquí dando testimonio de ese Cristo resucitado, dispuesto a morir. Ahora, el testimonio de él debe ser un acto de fe para nosotros, para que creamos en Jesucristo cuando nosotros razonemos sobre esto que nosotros estamos leyendo. Dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila. Y de los griegos piadosos, quiere decir que eran gente que eran temerosos, los llamaban así los piadosos, ¿verdad? Dice que se convirtieron también gran número y mujeres nobles, no pocas. Gloria al Señor. Pero entonces los judíos que no creían, como hicieron con Jesús, hermano, teniendo celo, ¿por qué decía Pilato que lo habían entregado los judíos a Jesús? ¿Por qué? Por celo. Hay que cuidarse del celo, hermano, porque el celo pone ciego a la gente. Estos no creyeron a la predicación de Pablo y al ver que la gente se convirtió, que muchos se convirtieron, entonces ellos estaban celosos de Pablo. Dice, y tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlo al pueblo. O sea, hicieron un escándalo, lucharon para poner preso, fueron a la casa de Jackson para buscar a los apóstoles y ponerlo preso, para buscar a Pablo, para ponerlo preso, pero ¿verdad? No hallándolo, dice que tomaron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, en Tesalónica se dio testimonio de que Pablo y los hermanos en Cristo eran poderosos testigos porque habían trastornado el mundo. ¿Qué le parece un Pablo como nosotros hoy que tenemos tantos medios de producción de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de los medios de comunicación que tenemos. Hoy se toman aviones rapidísimo para ir de un extremo del mundo al otro, ¿verdad? Las ciudades, los carros, los vehículos. Pablo con ese tipo de instrumento hoy, bueno, nosotros podríamos haber tenido a Pablo aquí en Villamella, porque era un hombre celoso por llevar la palabra de Dios. Ahora, ellos lo trajeron y dice que Jackson pues pagó una fianza y salió, pero ya Pablo se había ido. E inmediatamente los hermanos, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. O sea, salieron de allá de Tesalónica y se fueron a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esa era la costumbre de Pablo. Ir primero a los judíos.
Y estos, noten aquí la actitud de los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, cuando dice que eran más nobles, que eran más buenos, eran más dóciles, ¿verdad? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que yo le llamo cuando yo le digo, hagan como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Pablo les enseñaba y ellos iban a la escritura y buscaban en las escrituras a ver si lo que Pablo estaba hablando acerca del Rey Jesús, de que primero debía de morir, debía padecer y que en su nombre le iba a dar fe a la gente para que se arrepintieran de sus pecados y tuvieran el perdón y tuvieran la vida eterna, entraran al reino. Amén. Entonces los de Berea estaban examinando por medio de las escrituras para ver si las cosas que Pablo les decía eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no poco hombre. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Sila y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. O sea, nosotros vemos aquí a Pablo saliendo y dejó a Sila y a Timoteo allí en Berea, ¿verdad? Pero él se fue adelante para tratar de huir de estos que habían venido de Tesalónica, los judíos malos, judíos enemigos del evangelio, ¿verdad? Ahora, ¿todos los judíos son enemigos del evangelio? Ahí es donde está el asunto. Nosotros tenemos hoy judíos que son hasta ateos, que son homosexuales, que son pervertidos, pero eso no es todo. Hay judíos allí que son temerosos de Dios. Hay judíos allí. Esta misma semana estaban allá en el muro de las lamentaciones, de la construcción del templo, en el plano del templo, todo el día en ayuno, orando y tocando el shofar y orando y cantando al Señor. ¿Ah? O sea, hay un remanente judío que es temeroso de la Torá. ¿Necesitan encontrarse con Cristo? Sí, necesitan reconocer a Jesús, pero ellos están siendo celosos de su ley, de lo que conocieron, hasta que el Dios eterno llegue el momento para su conversión. ¿Cuándo se van a convertir? Pablo dice en Romanos 11, ya está cerquitita el tiempo, está cerquitita el tiempo. Romanos dice, y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Qué yo entiendo ahí por eso? Yo entiendo ahí que cuando haya entrado la plenitud se está refiriendo a que se complete el número dentro de los que habremos de ser parte de la iglesia entre las naciones, seremos levantados al cielo y entonces comenzará a correr el tiempo de los 7 años de que habló el profeta Daniel, y entonces el pueblo de Israel se va a convertir al Señor. ¿Cuántos? Yo no sé el número exacto, pero Apocalipsis, oído ahí, Apocalipsis capítulo 7, comenzando en su versículo, ¿verdad?, del 1, habla del ángel que le dice, un ángel le dice a otro que va a tomar los vientos de la tierra, dice, todavía no comiencen los juicios sobre la tierra hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y dice Juan, y yo oí su número, 144,000 de todos los hijos de Israel. ¿Y
Y comienza entonces aislando 12,000 sellados de la tribu de Rubén, 12,000 sellados de la tribu de Neftalí. Y da ahí, ¿verdad? Por tribu, 12,000 sellados, 12 por 12, 144,000. Puede ser un número simbólico, pero está hablando de los redimidos de entre el pueblo de Israel. ¿Recuerdan lo que le dice el Señor a Elías cuando Elías levantó testimonio en contra de su pueblo? Cuando dice: Señor, solamente he quedado yo. Dice Elías: a todos lo han matado a todos tus profetas, y solo quedo yo. Y el Señor le dijo: Elías, tú estás equivocado. Yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Ahí está, un remanente guardado por gracia. ¿Podrá estarlo haciendo Dios en este tiempo? ¿Se ha cortado su mano para salvar? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y de entre las naciones Dios dice: solo a ti te he conocido, Israel. Amén. Entonces nosotros no vamos a irnos con esa corriente que es enemiga del pueblo judío. Gloria al Señor. Bien, entre tanto que Pablo llega a Atenas. ¿Cómo llega Pablo a Atenas? Pasamos de Berea y llegamos a Atenas, ¿verdad? ¿Y qué hace Pablo en Atenas? Cuando él llega a Atenas, Atenas era una principal capital de Grecia. Era un lugar importantísimo. Ahí habían grandes filósofos, ahí hubieron, ¿verdad? Era un lugar de gloria terrenal de la cultura helenística, ¿verdad? Pablo llega allí y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién estaba esperando? A Timoteo y a Sila. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Amén. Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que predicaba Pablo? ¿Acerca de quién? Y porque la resurrección de Cristo se habla de nuestra resurrección, que Cristo es el primero, que así como Él se levantó de entre los muertos y su cuerpo no vio corrupción, aquellos que creemos en Jesús, cuando dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Cristo Jesús descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se garantiza nuestra resurrección. Cristo es el primero de una nueva familia. Amén. Y Pablo pues le hablaba estas cosas, les predicaba esta palabra del Señor. Él estaba discutiendo con ellos, tratando de llevarle para que ellos entendieran, porque allí habían gentes que eran temerosos de Dios, ¿verdad? Por eso se dice piadoso. Dice: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo está discutiendo con los epicúreos y con los estoicos. Los epicúreos eran hombres que casi eran ateos, gente que solamente pensaba en la buena vida, en la filosofía de hacer lo que a ti te gusta, lo disfruta, ¿verdad? La vida, porque
El que no cree en la resurrección, ¿qué? Come y bebe porque mañana morirá. Entonces, los epicúreos vivían en esa manera. Ahora los estoicos eran más conservadores, pensaban quizá en la deidad como el panteísmo, ¿verdad? Como un Dios, ¿verdad? Dios en la naturaleza. Nosotros tenemos gente de esa hoy, que pertenecen a esa línea, que hablan de Dios. No quieren hablar del Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia pone reglas, pone leyes. Ellos quieren aceptar. No quieren irse al otro extremo de que son ateos, que son enemigos de Dios, sino ellos quieren hacer así que hay un Dios en los cielos, pero un Dios que es la naturaleza. La palabra de Dios es la madre naturaleza. Dios es bueno y todo el mundo, todo es bueno. Y todo se arregla. Y la buena vibra, la buena energía. Así son los estoicos. Amén. Nosotros tenemos de esa gente hoy. Amén. Pablo discutía con ellos para tratar de llevarles a enseñarles acerca de la necesidad de que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran a Dios, que aceptaran a Cristo para que pudiesen tener parte en el reino. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, es un lugar, ¿verdad?, donde se exponían la gente, exponían sus enseñanzas al pueblo para que juzgasen. Dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrita esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y aquí está una palabra clave, y ya yo le hablé ahorita, pero óiganla aquí, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿De cuánta sangre ha hecho todo el linaje de los hombres? De uno, un hombre, Adán. Cristo es el segundo Adán. Bien, en Cristo hay una nueva creación, y usted está siendo miembro, hecho miembro de la familia de Dios. Amén. Entonces, esas cosas es importante tenerlas, porque a veces usted oye a rabinos, a algunos teólogos que viven inventando cosas, de que hubo una raza antes que Adán, ¿verdad? Bueno, nosotros respetamos, nosotros vamos a llevar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene autoridad para nosotros? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, él de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. En eso concuerdan las escrituras, porque Cristo es el representante de toda la raza humana. Dice: para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. No es que Pablo esté aceptando lo de ese griego, pero más o menos lo utiliza como una manera de poder llegar hasta ellos y que puedan entender lo que él está predicando. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los elegidos para que se arrepientan. ¿Cómo es que dice? A todos los hombres. ¿Por qué yo hago esa aclaración ahí? Porque hay un grupo, gentes muy refinados, que dicen que solo Cristo murió por los elegidos. Pero la Escritura no me dice eso.
La Escritura me dice que murió por todos. Amén. Ellos dicen, no, pero si murió por todos, entonces todos son salvos. No, porque Dios pone su regla. Dios dice, el que se arrepiente y se vuelve a Cristo. Si usted no se arrepiente, no gusta. Si el gobierno le da a usted un decreto y dice, todo aquel que se presente hoy a renovar su cédula, no se le va a cobrar impuestos. ¿A quiénes que le van a exonerar los impuestos? A todos. ¿A quiénes? A los que se presenten a renovar su cédula. Porque ya está poniendo una elección, aunque está dado para todos, pero solamente va a ser efectivo en los que renuevan su cédula. ¿Entienden lo que es? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y entonces, los que se arrepienten y creen, esos serán salvos. Amén. Usted está siendo llamado a ser salvo, a tener a Cristo en su vida, a vivir para Dios. Ya estamos terminando, hermano. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea, que la gente, los atenienses fueron duros de corazón, pero hubo un pequeñito remanente que aceptó al Señor. Amén. Seamos nosotros como los de Berea, seamos nobles, vivamos para Cristo, vivamos con la fe puesta en Él, porque Él murió para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Dios bendiga. Dios bendiga.